DJs de Lleida. Amb Manel López Mamomo. Molt bona nit i benvinguts a DJs de Lleida. Soc Manel López i com sempre hem preparat un programa que esperem que us pugui sorprendre. Avui veurem l'entrevista que ha fet Julio Delgado a Brian Ice, un clàssic de la música italo-dance. Ens acompanyarà el mestre Mike Platinas parlant de la importància de la música al cinema. Tindrem la salutació de Nathalie Ars de Soul Lovers i acabarem amb J.M. Sánchez i els seus clàssics de ball. Abans de començar, farem una menció molt important. Ens ha deixat Rafa Gisbert, membre del grup Hispanic, un nom molt vinculat a la música dance i electrònica que sempre serà recordat per la seva aportació al gènere. També una notícia de tecnologia DJ. Alpha Zeta ha presentat el nou RMX Ignite, un dispositiu d'efectes i sampler pensat per als directes, amb noves possibilitats creatives per remesclar, manipular ritmes i jugar amb el so en temps real. I una última notícia que uneix música i cinema: ja s'ha publicat el nou tràiler de Epic Elvis Presley in Concert, una pel·lícula que s'estrenarà pròximament i que inclou imatges inèdites d'Elvis que fins ara no s'havien vist mai. Been a lot written and a lot said, but never from my side of the story. Hey, the light's on. I can see you. Hello out there. Hello. Camera crew, gentlemen. All right. It's coming closer. I feel like I'm slipping away. Play the hell out of it. Your kisses left behind. If you feel it, like the sweet song of you can't help but move to it. You light my morning sky, burn love. It's a new crowd out there. They haven't seen us before. So it's got to be like the first time we go on. That's one of the secrets. I ara connectem amb Julio Delgado y Brian Ice. Hola Manel, hola amigos de DJs de Lleida. ¿Quién no se acuerda de este estribillo? Oh, talking through the night. Efectivamente, estamos hablando del gran Brian Ice y hoy está aquí en DJs de Lleida. Hola Fabricio, hola Brian Ice. Hola Julio, hola Manel. ¿Cómo estás? Estoy bien, en Italia el tiempo es bueno. Yo no hablo muy bien el español, pero como decía, intento hablar español porque me gusta mucho. Se te entiende todo, pero si quieres aclarar algo, no hay ningún problema, lo puedes decir tranquilamente en italiano. Quería comentarte que aparte del Talking to the Night, también cantaste aquel Tokyo, Night Girl,
Walking Away, entre otras muchas canciones que también fueron éxito. Pero también eres compositor, letrista y también produciste para muchos otros artistas. ¿Podrías decirnos algunos de ellos, por ejemplo? Muchas canciones, no solamente por Europa, pero también por el Japón, con mi amigo Giancarlo Pasquini. Muchas canciones como Déjà Vu ha tenido mucho éxito con millones de visualizaciones, pero aquí me acuerdo de Nothing para Body Power y Destiny Time por Roy. Y otras, sí. Efectivamente, en el tema de Roy, el Destiny Time, hay una parte que es un trocito de rap que creo que lo haces tú. Bene, sí. Ero io. Con la voz pichada bajo. Gonna get on the set, running over the bed. Gonna get on the set, running over the bed, running over the beat, to the destiny. Quando stavamo scrivendo il Destiny Time, stava un buon ritornello, un buon Destiny. Era bonito, però faltava algo e io pensai che una piccola parte del rap come in Talking to the Night, che alla fine della canzone sta una pequeña parte del rap. E podía essere interessante perché per mi italiano solitamente no hacía la parte del rap. Entonces intentamos y bueno, fue un buen experimento. ¿Recuerdas alguna anécdota tuya de los años 80 que se te haya quedado grabada o quieras recordarnos? Lo que me acuerdo es cuando fui a comer algo con Larry Pignanoli, era el productor de Ivana España. Y hablamos, era el 85, y él dice, bueno, tenemos una canción para Ivana, pero no sé por qué no vende discos. Tenemos problemas, porque Ivana es bonita, es brava, canta bien, perfecto, pero no vendemos discos. Esta es la última que intentamos. Si no va esta, bueno, paramos de producir por Ivana, porque no sé por qué, es perfecta, pero no vende. Y yo preguntai come si llama esta canción. Easy Lady. Entonces es una cosa muy particolare perché è stato l'ultimo tentativo, però da lì in poi después Ivana è diventata Ivana España. È incredibile perché per poco no querían producir más. En el concierto de Madrid tuvimos la oportunidad de coincidir con Ivana España y me di cuenta que no solo es una estrella mundial, sino que también vosotros le tenéis un cariño especial. ¿Tienes alguna anécdota con Ivana que puedas contarnos? Non molti sanno, non mucha gente sabe chi è il era Ivana España. Ivana España, Teo España e Larry. Il coro di Talking to the Night es de Ivana. ¡Fantástico! Pues esta anécdota yo no me la sabía. Muy bien que Ivana hubiera colaborado contigo en el Talking to the Night haciendo los coros. Fantástica anécdota para todos los amigos de DJs de Lleida. Bien. Sono stati periodi bellissimi negli anni 80. Pensa che io quando cantavo una pequeña cosa estaba otro Brian Ice. Le decía que él cantaba, que él era Brian Ice. Sí, io andavo a discoteca per una actuación e dice, è stato qui hace un mese. Chi io? Sì, Brian Ice. No, non ero io. Era otra persona que decía que él era Brian Ice. Muchas cosas increíbles en los 80, todo era posible. Muy bien, pues ¿podrías dejarnos un saludo para Manel y a todos los amigos de DJs de Lleida? Assolutamente. Grazie per questa intervista, grazie a Julio, grazie a Manel, a toda la gente de Lleida. Muy bien. Perdonate il mio spagnolo, però è sempre un grande piacere parlare con la gente di Spagna che è muy caliente, mi ha sempre voluto bene e io voglio bene a voi. Pues muchas gracias, Brian Ice. Hasta aquí esta charla con Fabrizio Rizzolo. Un saludo para todos los amigos de DJs Lleida desde Star 80. Un abrazo muy fuerte para ti, Manel. Chao, chao. Looking at it right, talking to the
Pero quin gran artista, Brian Ice, un ochentero total, tan ochentero com el que va crear el Max Mix, va fer de periodista tècnic per a París per disjòqueis, va participar a concursos internacionals, mundials de disjòqueis, va fer moltes coses i sempre m'agrada presentar com la primera vegada al mestre Mike Platinas perquè és un luxe que sempre estigui amb nosaltres aquí. Bona nit, Mike, buenas noches. Buenas noches, Manel. Buenas noches a todos. Encantado de estar otra vez con vosotros en esta nueva temporada de DJs de Lleida, ahora ya con programa propio. Me encanta decirlo esto, ahora con programa propio en la tele, en Lleida Televisión. Mike, tú seguro que en esos tiempos, en los 80, vistes a Brian Ice actuar más de una vez, ¿no? Hombre, yo tuve el privilegio, la suerte de verlo en directo en su, yo creo que en su etapa más brillante, en los 80, y yo te digo que era una locura, no solo porque canta muy bien, canta en directo, es un gran artista de escenario, sino porque era bastante divertido ver cómo las chicas se volvían locas. ¿Te hacía la competencia o qué? Yo no llevo nada. No había competencia posible conmigo. Él ganaba de calle. Pero yo recuerdo perfectamente que todas, ¡ay, qué guapo, qué guapo! Yo decía, ¿pero qué tiene que ver que sea guapo si aquí lo importante es que cante bien? Bueno, hoy en día quizás también es importante lo de guapo, porque vivimos en una sociedad que entre las redes sociales y la imagen es bastante importante. Todo ayuda, ciertamente. Bueno, Mike, hoy hablamos de la música, pero también hablamos del cine. Porque justamente creo que la mayoría que nos gusta la música nos gusta también mucho el cine. Pues yo creo que sí, según mi experiencia, la mayoría de frikis de la música pues también somos unos enamorados del cine, a uno u otro nivel, ¿no? De hecho, entre todas las varias artes que ha creado el ser humano, el que llamamos el cuarto arte, que es la música, pues es quizá uno de los más antiguos, o el más antiguo probablemente porque su origen se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Como se suele decir. En cambio, el séptimo arte, el cine, pues es bastante moderno. Y la fusión de estas dos artes, de la música y del cine, comenzó con el cine sonoro, porque el cine, como todos sabemos, en sus inicios era mudo, no tenía audio. Y de hecho, curiosamente, en el año próximo, en el año 2027, se cumplen 100 años del cine sonoro. Y aquí en DJs de Lleida queremos un poco adelantarnos a esa efeméride, a esa celebración, con una serie de programas que dedicaremos al séptimo arte y a su intensa relación con la música. Y no son solo palabras. De hecho, el cine sonoro comenzó en 1927, obviamente, con la película, El cantor de jazz, The Jazz Singer, que aunque no era totalmente hablada, ya incluía diálogos y, atención, canciones sincronizadas. Es decir, que cuando el cine comenzó a tener audio, cuando el cine se convirtió en sonoro, lo hizo con música. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es la finalidad de la música en el cine? Bueno, hay varias finalidades, hay varios objetivos, ¿no? Yo creo que la música da ritmo, da continuidad a la historia que se cuenta, también caracteriza personajes, crea atmósferas y también intensifica sentimientos. Y por ejemplo, este que vamos a ver ahora, es un muy buen ejemplo de lo que decimos. La música ayuda al espectador a identificarse con los personajes y a conectar con los sentimientos y las emociones de esos personajes. Por ejemplo, con su alegría. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love.
Mike, no te imaginas cómo me gusta esta canción, cómo me Sí. gusta Sí. toda la coreografía que hace bailando Gene Kelly. Gene Kelly, espectacular. Esto es espectacular. Es espectacular. Sí, sí. Y atención, porque es esta canción, que es el tema principal de la película del mismo título, Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia, es del año 52. Es decir, esa relación intensa entre música y cine, para que la música ayude a conectar con las emociones del protagonista, viene de largo, ¿no? Y muchas veces, además, la música en las películas crea atmósferas épicas y voladoras incluso, ¿no? Como en este caso. O épicas y a la vez potentes y agresivas, como por ejemplo en Rocky 3. Pero la música también puede construir climas etéreos, más intangibles, abstractos, como por ejemplo en este otro caso. Pero, Mike, es que es tan impresionante. Es que, claro, cuando oyes o ves la imagen de alguna de las películas que has puesto, Sí. me vienen ya 20 películas impresionantes que la música es tan importante. Y despierta tus emociones, Sí, que esa sí, es la sí. clave. Yo os voy a sugerir a todos un ejercicio que, si tú nos estás viendo, a ti que nos ves, te sugiero un ejercicio que seguramente te va a cambiar la perspectiva o la idea o el concepto que tú tienes sobre la música en las películas. Te proponemos desde DJs de Lleida la siguiente prueba. Toma cualquiera cualquier película que tenga una potente banda sonora, cualquiera de los ejemplos que hemos mostrado ahora hace un momento, o cualquier otra película. Y mírate una potente escena que tenga una parte de música que realmente sea importante para comunicar esas emociones. Míratela, pero quítale el audio, sin música. Mírate ese trozo de canción mudo, sin música, en silencio, y miras ese trozo de película. Y la conclusión a la que vas a llegar, sí o sí, es que no es lo mismo. Cambia completamente. Pierde pasaría? toda la magia. ¿Qué Pierde la pasaría con una película de terror sin música? magia. Exacto. Por ejemplo, bueno, las de terror son casos clarísimos, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante, Sí, seguimos. y Manel. muchos grandes compositores de bandas sonoras para cine han provocado cambios en las películas. Sí, esto es curioso porque no solamente es que la música se adapta a la película, como hemos dicho hasta ahora, para generar para esas emociones, para esos sentimientos, para que tú conectes con la escena, con el personaje, sino que incluso ha sucedido lo contrario. Exacto, tal y como tú comentas. Y un buen ejemplo es el director Sergio Leone, que hizo cambiar y modificar la longitud y las escenas del final de la famosísima, de la mítica película El bueno, el feo y el malo, para que cuadrara con la música del mítico compositor Ennio Morricone.
También algo similar sucedió con E.T. el extraterrestre, que se modificó para que coincidiera con la música de John Williams, y bueno, y hay muchos otros Mike, ejemplos. ahora que has hablado de Ennio Morricone, me ¿Sí? vienen a la cabeza otros grandes nombres como Jerry Goldsmith, James claro. Horner, ¡Buh! Hans Zimmer, famoso, ¡Buh! John Powell o el gran John Williams. Claro, es que me estás hablando de las vacas sagradas de la composición de bandas sonoras. Estás hablando de, acabas de citar en un momento a unos cuantos grandes genios que, bueno, que han conseguido que la música, las bandas sonoras, pues vayan mucho más allá, incluso del propio cine, ¿no? De hecho, ellos construyeron lo que hoy identificamos como música de película en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Pero hay una cosa, Mike, hay una categoría de películas en la que la música no solo acompaña, sino que es el motivo, el gancho principal de la película. Sí, bueno, claro, son lo que llamamos los musicales, las películas musicales, que además formarán parte de futuros capítulos de esta serie dedicada a la música y el cine en DJs de Lleida. Pero para que nos hagamos una idea, podemos citar películas que todos conocemos como, bueno, artistas, películas y artistas, ¿no? Por ejemplo, los Beatles, The Beatles, hicieron películas musicales. O Elvis, durante una etapa bastante larga de su vida, Elvis estuvo haciendo... hizo muchísimas películas. Muchas películas. Que después incluso dicen Sí. que se medio avergonzaba de ellas, pero bueno, porque todas eran bastante horteras. Sí, como películas eran malas porque la excusa, las películas no eran más que excusas para que Elvis cantara sus canciones. Correcto, O sea, es que además la es al película- contrario. Claro. Pero podemos citar grandes musicales, grandes películas musicales como Saturday Night Fever, Fiebre del Sábado Noche, o como Grease, o como Flashdance, bueno, y muchas otras. Pero, como digo, esos serán próximos capítulos de DJs de Lleida. Mike, después de esta serie sobre música y cine, haremos otra sobre efectos cinematográficos. Explícanos un poquito este tema. Bueno, los efectos cinematográficos, a los que suele llamar temáticos, son ese sonido o esa música que sirve para, atención, aumentar las sensaciones o las emociones de una película. El sonido cinemático ha ido evolucionando y en las últimas décadas este término se usa para definir bueno, pues música épica, ya sea orquestal, acústica o bien fusionada con electrónica, con percusiones y efectos de lo que en inglés se llama larger than life, que se traduciría como más grande que la vida. Quiere decir efectos que exageran la realidad, ¿no? Y de esa forma pues, se pueden crear ambientes sonoros más grandes que la vida misma, ¿no? No solo en películas de tipo ciencia ficción, sino películas épicas de combates o de guerra o de tal, o incluso pues, de exploración o o sea, no solo se aplican ese tipo de efectos cinemáticos que exageran la realidad en ciencia ficción, no, se aplican en muchísimos géneros cinematográficos, ¿no? Y ya te digo que cuando hablemos de esto, nos reiremos bastante, porque solo os vamos a dar una pequeña pincelada para que anticipéis mentalmente lo que va a suceder en esta próxima serie que haremos de efectos cinemáticos, ¿no? En el cine no solo nos engañan, sino que, y esto es lo más alucinante, nos encanta que nos engañen, Manel. Aquí alguna vez hemos tenido público en directo sin tener público en directo. Por ejemplo, ¿no? Pero así. es curioso porque una vez más, si tú eliminas ese audio, ese sonido, y dejas solamente la imagen, pues como que pierde, yo creo que el 70% del impacto, ¿no? Y me quedo corto, ¿no? Cualquier película de acción, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos muchas ganas de explorar los caminos del cine. Pues tenemos muchas ganas. Yo por lo menos sí, tú también, y espero que los que nos siguen también. Me despido hoy
mi trozo de Lleida con una interesante definición de lo que es la música cinemática. Atención a esto. Leo la chuleta. La música cinemática es la composición musical creada para acompañar películas, videojuegos, que también están los videojuegos, y obras audiovisuales en general, cuyo objetivo es potenciar la narrativa y las emociones, creando atmósferas épicas, dramáticas o de suspense, a menudo usando orquestas y elementos orquestales para guiar al espectador y dejar un impacto duradero en su memoria. Yo creo que con esto está todo dicho. Ya sabemos lo que es, ya lo tenemos claro. Y además sabemos ya ahora seguro que una película sin música, yo no sé si existe alguna película que no tenga música. No lo sé. Que no tenga música, que no tenga efectos de sonido, que no tenga efectos. Yo creo que el 98% de películas actuales lo tienen y además como parte integrante fundamental de la propia película. Mike, como siempre, es un placer, un orgullo que estés con nosotros cada semana y que además sé que detrás de todo lo que nos explicas hay una labor, o sea que te agradezco mucho. De documentación, de investigación, de preparación, porque las cosas, para explicar algo bien hay que prepararlo antes, por supuesto. Eso es. Claro. Mike, nos vemos la semana que viene en el cine hasta la próxima o aquí semana. En Lleida Televisión. O en Lleida Televisión, puede ser en ambas cosas. En Lleida Televisión, el cine, porque hablaremos de cine. Y bueno, como siempre, un abrazo a todos y nos vemos el próximo viernes en DJs de Lleida. Mike, ahora estamos los sábados. Eso es la inercia de 4 años de estar los viernes. Muy buena observación. Ahora nos vemos los sábados por la noche. Sábados en por la Televisión. Noche. Cierto, después de 4 años de viernes, ahora tengo que hacer el clic mental, cambiar el clic mental, y a partir de ahora, sábado. DJs de Lleida, sábado. DJs de Lleida, sábado. DJs de Lleida, sábado. Buenas noches, Mike. Adiós. Adiós. Ei, gent guapa, aquí el vostre DJ JM Sánchez des de la cabina més calenta de la ciutat de Lleida. Benvinguts, preparats per començar fort o què? Doncs arrenquem amb una autèntica bomba de discoteca pura i dura de 3 Degrees i el seu Jam the Gun de 1979. Sí senyor, finals dels 70, quan les boles de mirall encara governaven el món. Aquesta cançó va petar les pistes d'Europa, va entrar al top 10 del Regne Unit i a les llistes de mig món Disco Fever. No et preocupis, no tiris la casa per la finestra tan ràpid que encara no han començat la festa. Calma't, gaudeix del moment que la nit és llarga i el ritme no perdona, però nosaltres tampoc. Així doncs que pugeu el volumen de la tele i deixeu-vos portar per aquest ritme imparable que us fa moure els malucs encara que sigueu al menjador de casa. Som-hi amb 3 Degrees i Jam the Gun. Wow, quina passada ha estat aquest Jam the Gun. Encara tinc els malucs encesos i la pista encara està bullint, però ara atenció perquè ve una bombassa de house més funky i descarada del finals dels 90. Preparats, xavals i xavales? Doncs agafeu-vos fort, que això és pur foc. Amb vosaltres, Avant-Garde amb Get Down de 1999, projecte alemany-belga amb Jerry Ropero, que ho va petar al Hot Dance Couplet del Billboard i va ser un himne a les discoteques europees. Ladies and gentlemen, DJs in the house, Get Down. Quina alegria haver-vos tingut aquí a la cabina de DJs de Lleida, macos. Gràcies per l'energia, per ballar amb nosaltres, per suar i per riure. Això ha sigut totalment brutal, però totes les bones festes acaben per començar una altra. Fins aviat, que la música no s'aturi mai, un petó enorme i bona nit, gent guapa. Va, tothom dempeus o sentats, m'és igual, que aquesta us fa ballar sí o sí, encara que estigueu asseguts al sofà de casa. Som-hi, Avant-Garde, Get Down. Get down. If your DJ is really funky, you will get all
Després d'un programa tan complet, acabem amb un clàssic de ball dels 80, una versió ballable del clàssic Stay, de David Marks and Tracy Spencer. I tornem la setmana vinent de nou amb els nostres col·laboradors, entrevistes, notícies i sobretot música. Com sempre us dic, balleu, balleu molt. Gràcies i adeu. People stay just a little